lo mejor voy a dejar para la conclusión, ¿no? Con lo que iba a seguir, es decir, cómo cambian estructuras o campos estructurales de la acción o cómo podemos hacerlos cambiar para la última parte de este curso. Quisiera, dado la hora, ya moverme de nuevo después de esta primera parte, ¿no?, de la clase hacia el lado teológico para recobrar y poder determinar qué son estructuras de pecados y un pecado estructural. El desglose que hice anteriormente sobre campos estructurados de la acción, saliendo del ejemplo de Asefi y de su muerte, nos permiten de alguna manera entender la complejidad de la acción humana en sociedad. La libertad humana no termina donde empiece la libertad del otro. Esta definición es falsa y errónea. La libertad humana se aumenta donde empieza la libertad del otro. Otra vez, ¿no? Con esta comprensión fundamental, entramos en el ámbito de la ética social. Y entramos también en la comprensión antropológica que nos permite hablar no solo de un pecado individual, sino de un pecado que será social o precisamente estructural. Si prefiero la noción de pecado estructural a la noción de pecado social, es porque estructuras son mucho más precisas, al menos tal cual acabo de desarrollarlas, ¿no?, que la palabra social. En una sociedad hay muchas instituciones, muchos campos estructurados de la acción. En su diversidad conforman una sociedad, su pluralidad. Por lo tanto, hablar de pecado social es como decir el género humano es pecador. Sí, es cierto, no hay nada que podamos decir en contra, ¿no? Pero carece de la precisión como para poder ser útil como categoría del análisis social. De tal manera que hablo de estructuras de pecado, con Juan Pablo II, o de pecado estructural ya a cuenta propia. ¿Cómo podemos aquí hablar de pecado estructural? ¿Se acuerdan ayer las objeciones, ¿no? Estructuras no son capaces de pecar, no son hombres, no son seres humanos, son estructuras sociales. Por lo tanto, pues carecen de volición, de intención, de racionalidad. La objeción me parece carecer finalmente de comprensión antropológica del fenómeno precisamente de la interacción estructurada. La interacción estructurada tiene racionalidad. La racionalidad está conformada por un objetivo, un bien que controla y crea la interacción. Esta finalidad está aquí. Hay algo como una intencionalidad de la estructura. ¿Me puedes repetir? Desde Sí. comprensión antropológica. Desde comprensión antropológica no puedo volver a decir exactamente las mismas frases, pero puedo repetirlo, obviamente. Las estructuras sociales, ¿no?, carece de una comprensión antropológica estas objeciones, ¿no? Las estructuras no pueden ser pecadoras porque no son personas. Carecen de volición, de raciocinio. Me parece carecer de una comprensión antropológica adecuada de una interacción estructural. Porque hay racionalidad en las interacciones estructuradas.
Esta racionalidad surge primero de que existe una finalidad. Las interacciones existen para algo. Realizan un bien o realizan algo. Y esta búsqueda común de un nosotros, de un cierto bien, que exista esta clase, que podamos jugar al fútbol, que existe el bien de la nacionalidad mexicana, que existe el bien del orden jurídico, que existe el bien que es la cultura. Este bien siempre es un fin, ¿no? Es un fin que realiza la interacción como tal. Por lo tanto, surge parte de una racionalidad colectiva aquí. Pero no solo en esto, sino en la repartición y organización de esta interacción. Esta racionalidad de las interacciones es extremadamente fuerte. Lo que da sentido en un cierto campo estructural de la acción, como en el mundial actualmente, no da sentido en otros campos estructurados de la acción. Si ponen 15 pollos sobre un campo de fútbol, pues creo que no van a lograr entusiasmar a un pueblo entero como México, ¿no? Porque los pollos pues van a comportarse como pollos y es aburridísimo verlos picotear el pasto del campo de fútbol, ¿no? Hay cosas que son racionales y otras que son irracionales. A tal punto que la mayor parte de lo que llamamos racionalidad de hecho surge de lo que es racional dentro de un campo estructurado de la acción. Doy un ejemplo. Cada uno de nosotros está vestido, yo estoy vestido aquí, dentro de lo que nosotros consideramos como siendo racional. Si estuviese yo aquí en traje de baño, me sentiría muy mal y ustedes también, porque no es racional dentro de este ámbito. Pero en la playa todo está, si yo en la playa estuviese así, estaría como un campo de irracionalidad. ¿Quién lo dice? De alguna manera, pues, si lo piensa uno en el absoluto, podría estar aquí dando este curso en traje de baño. No afectaría, espero, la calidad de lo que digo. Pero racionalidad frecuentemente no es tanto la racionalidad en absoluto, sino una racionalidad estructuralmente situado dentro de un campo estructurado de la acción. Primera objeción, que las estructuras carecen de racionalidad, me parece que no es cierto. Segundo, afirmación, que las estructuras carecen de carácter voluntario, de intencionalidad. Me parece al mismo tiempo cierto si lo vemos exclusivamente a nivel individual. Ninguna persona dentro de la interacción carga con la totalidad de la intencionalidad de la interacción. Hay algunos roles sociales, típicamente los roles de dirección, que cargan con mucho de la intención de la interacción. En las empresas es bastante claro. El director de la empresa carga con gran parte de la responsabilidad de dar intención, de fijar los objetivos de la empresa. Lo mismo en un gobierno, el jefe de gobierno, el ministro, está a cargo de dar la intención, pero que él carga con la totalidad de la intencionalidad de la interacción de su ministerio, no es el caso nunca, y él lo sabe perfectamente. Pero existe algo como una intencionalidad colectiva, que cargamos como grupo, reunidos en la interacción. Y esta intencionalidad colectiva es compartida como un espíritu común, algo que nos une. Porque cada uno de nosotros libremente hemos consentido a esta intencionalidad. Al menos en las interacciones donde
tuvimos algún tipo de elección en participar, ¿no? Típicamente ustedes tuvieron elección, no fueron, me imagino, ¿no? Aquí el IMDOSOC no vino con una pistola diciendo usted debe de atender el curso del profesor Nebel, sino pues le pasa algo malo. Espero que nadie haya venido aquí por coerción. Pero de otra manera, entonces hay algo como una intencionalidad clara, ¿no? Y libremente consentida por las personas que participan, al menos aquí en esta clase. Lo mismo en el campo de fútbol. Los jugadores libremente consienten, han firmado un contrato donde dicen, sí, acepto, ¿no? Hay otras interacciones, otros campos estructurados, donde nunca nadie nos pidió si quisiéramos ser parte de ellos. Son habitualmente campos estructurados mayores, más antiguos, típicamente los que tienen que ver con la cultura, con la familia, cuando nace usted hijo dentro de una familia, nadie le pregunta, ¿es usted dispuesto? Y firma que sí está dispuesto a crecer en esta familia, pues nadie, ¿no? Pero comparten igual, ¿no? La intencionalidad de este campo estructurado de la acción. ¿Cómo? Porque el bien que controla esta interacción es de tal naturaleza en la familia, en el Estado, en la economía, que de no participar en él, carecerían de algo que es sumamente importante para su desarrollo. Típicamente el Estado, ustedes pueden pedir, ¿no?, dejar de ser mexicano, puede pedir ser apátrida, apátrida. Pero esta salida, ¿no?, dejar la nacionalidad mexicana, los deja con una pérdida fundamental, porque ya no tiene existencia política en ningún país. En otro país la primera cosa que le van a preguntar, ¿es usted un refugiado? ¿De qué país? Ya no tengo país, no tengo nacionalidad. Como no tiene nacionalidad, es uno de los principales problemas precisamente de los apátridos en el mundo, ¿no? No tener identidad política, no tener pertenencia nacional es una pérdida de un bien fundamental, lo mismo que es la pérdida de una existencia dentro del mercado de trabajo. Cuando el mercado de trabajo les dice, usted es totalmente inútil, no podemos emplearlo, exclusión definitiva del mercado de trabajo, significa que usted ya carece de acceso al medio necesario para la sobrevivencia. Hay bienes controlados por algunos campos estructurados de la acción que son tan fundamentales que la opción de salirnos de ello es tan costosa que nadie se atreve a hacerlas, ¿no? Pero sí existe la opción de salir de ellos. Y frecuentemente esta opción también significa arriesgarse tanto que también se arriesga la vida. Tomamos el ejemplo del narcotráfico, ¿no? Resistir al narcotráfico en la zona de Ciudad Juárez o de Sinaloa de manera obvia como periodista significa arriesgar su vida. Sabe que el sistema probablemente me vaya a excluir, a hacer desaparecer. Pero esta salida del sistema es una salida para la cual puedo optar. Bueno, me he desviado, perdón, al nivel de la intencionalidad, ¿no? Hay una intencionalidad que es una intencionalidad de un grupo, intencionalidad que cargamos todos nosotros. Es, en algunos casos, muy libres. En otros casos, es una libertad
en la cual consentimos a lo que ya existe, pero no por eso deja de ser libre mi participación. Por lo tanto, siempre existe también una intencionalidad compartida. Y con eso del compartido también quiero resaltar un hecho importante. Es que por más que no soy yo que cargo con la totalidad de la intencionalidad de la interacción, sin embargo, porque el rol que asumo dentro de la interacción es coordinado con los roles de cada uno de nosotros, de los demás en la interacción, algo de la intencionalidad común es mía también. Comparto esta intencionalidad común. Por lo tanto, no se vale decir, soy inocente, participé en la tortura de los, no sé, en Guantánamo, pero solo obedecía órdenes y yo no hice nada malo porque yo no estaba dentro del club de los pequeños que torturaban. Yo solo estaba pues en la cocina preparando la comida. Pero sí, cargo con algo de la intencionalidad común de la interacción, porque sin mi pequeño rol en la cocina no hubiera sido posible Guantánamo. Una intencionalidad compartida, que sin embargo nunca recae del todo y exclusivamente en una persona. Es primero nuestra y solamente después esta intencionalidad es mía. Por lo tanto, dos objeciones que hacía el magisterio, que hicieron dentro del magisterio algunos obispos, que estructuras no pueden pecar, pues en su vertiente antropológica carecen de fundamento, a mi parecer. Hay volición, hay raciocinio, hay intencionalidad. Es una intencionalidad que es al mismo tiempo colectiva e individual. Pero es individual únicamente porque es primero colectiva. Y por eso podremos hablar de una responsabilidad, pero eso vendré después. En la segunda dimensión, porque la segunda dimensión, que es de saber si una estructura, si podemos hablar de una estructura, campo estructurado de la acción, que sea no solo malo, sino que sea un pecado, pues tenemos también que ser muy claro aquí. Campos estructurados de la acción, ¿pueden o no pueden ser malos? Pues sí. De la misma manera que afirmamos, ¿no?, que hay campos estructurados de la acción que crean y controlan un bien. Hay algunos campos estructurados de la acción que crean y actualizan un mal. Este mal puede tomar muchos nombres, ¿no? Puede ser pobreza. Hay campos estructurados de la acción que crean pobreza. Quiero decir, obviamente con eso, campo estructurado de la acción, es decir, organización del mercado de trabajo, de la producción, distribución de los bienes. Tal manera que, de hecho, la repartición de la riqueza creada sea para una minoría que es rica, mientras una mayoría en este sistema de producción y distribución se queda pobre. Un sistema de producción y distribución que crea pobreza, que entretiene pobreza, es un campo estructurado de la acción perverso, malo, que actualiza una injusticia en cuanto a la repartición de la riqueza creada.
Y me temo decir que en muchos ámbitos, obviamente, de la economía mexicana vivimos en algo que es semejante, ¿no? Que sea en la repartición de los salarios, que sea en la paga de los obreros menos calificados, que sea en el sector informal. El sector informal es frecuentemente, al menos por algunos europeos un poco ingenuos, visto como la panacea el lugar de la libertad y de la libre empresa. Es el lugar de la esclavitud más terrible, ¿no? Son las condiciones de trabajo más terribles, están en el sector informal, porque precisamente no hay protección mínima del trabajador, que promueve la ley del sector formal. El sector formal tiene sus propios problemas, pero son distintos a este. El capitalismo más salvaje tiene lugar en el sector informal. De tal manera que el sector informal seguramente constituye, ¿no?, a nivel de la organización como campo estructurado de la acción en el ámbito económico, una estructura de pecado, al menos un mal estructurado. Todo el punto, obviamente, para poder pasar de afirmar que eso es una estructura mala, una estructura perversa, a decir que esto es una estructura de pecado, significa ser capaz de decir que aquí tenemos una dimensión personal. ¿Cómo adviene la dimensión personal en un campo estructurado de la acción perverso? Pues adviene por la interiorización del campo estructurado de la acción. No hice mucho hincapié en eso anteriormente, pero es obviamente la parte clave, fundamental. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, al momento en el cual integra un campo estructurado de la acción cualquiera, lo aprende. Aprendemos a manejarnos en él. Aprendemos su racionalidad. Lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que es racional en este campo y lo que es irracional. Aprendemos a manejarnos en él y aprendemos también a trabajar, coordinar nuestra acción con la acción de otras personas. Este aprendizaje es necesario y es el aprendizaje que cada uno de nosotros hace al ingresar en un nuevo campo estructurado de la acción. Cuesta trabajo, es difícil, porque las reglas no son siempre explícitas, la racionalidad no siempre aparece. A este momento, sin embargo, lo que se hace es que interiorizamos esta racionalidad. Pero en el campo estructurado de la acción perverso, lo que interiorizamos es algo perverso. Es algo que crea injusticia o que crea una dimensión que es perversa. Y he aquí el momento de la personalización de una institución. Es el momento en el cual el espíritu común del cual hablaba el Antiguo Testamento se vuelve real. Porque entonces compartimos con todas las otras personas envueltas en este campo estructurado de la acción la misma racionalidad. Y aquí este ejemplo, ¿no? El jefe de empresa que ve su negocio reducirse y debe de tomar la decisión de liquidar la mitad de los empleados de la empresa. Y es un hombre bueno, pero le va a decir, no tengo otra solución. Tengo que liquidarlos. La racionalidad del campo estructurado de la acción, la racionalidad económica, así lo requiere. Y el hombre tiene razón, la racionalidad económica así lo requiere. Y quizás los mismos empleados se quejan, pues no tengo trabajo, es muy malo. Pero así es la racionalidad del campo estructurado de la acción. Pero ¿es esta racionalidad buena? ¿O es esta racionalidad perversa?
No digo aquí que lo sea, en este ejemplo práctico, pero aquí ven la fuerza de la racionalidad compartida. Que tanto el director que los empleados puedan entender que esto sea racional dentro de este contexto particular. Efectivamente, si no hay trabajo, ¿cómo me va a pagar el jefe para no hacer nada? Da sentido incluso para el empleado. Puede estar enojado porque el director de empresa estuvo malo, que tomó malas decisiones, etc. Pero el hecho que cuando no hay trabajo y que se me pague para no hacer nada, pues parece ser sensato, ¿no?, que esto se acabe. Por lo tanto, tenemos, por el mismo hecho de participar en muchos campos estructurados de la acción, frecuentemente interiorizados, funcionamientos sociales, que si no son del todo perversos, son frecuentemente injustos. Y hay algunos casos en los cuales participamos en algunos campos estructurados de la acción que son francamente malos. Tomo dos ejemplos clásicos que he desarrollado también en mi libro, pero no en la publicación española. El primero es el caso de la tortura. Quien ingresa al sistema de represión en una dictadura militar y que ingresa el sistema muy estructurado de tortura, es decir, prisión, desaparición forzada, policías especializadas en captura de oponentes políticos, métodos de tortura, médicos que atienden las sesiones de tortura, jefes de policías y de gobierno que vigilan que el sistema esté bajo control. Todo ese sistema muy organizado actualiza un contravalor fundamental del ser humano, ¿no? Trabaja para la destrucción del lazo social o de la dimensión política de la persona. Y como tal es, y podemos tajantemente decir desde el punto de vista moral y ético, que es un mal, en el sentido tajante y completo de la palabra. Estas son estructuras de pecado dentro de la población y del grupo de personas que actúan dentro de ellas. Muchos otros campos estructurados de la acción estarán en lo gris. Es decir, ni realmente bueno, ni totalmente malo. Y creo que precisamente no. Tenemos que reservar la palabra pecado estructural para situaciones donde realmente la racionalidad común actualice un contravalor directo a la dignidad humana. Y tenemos que hablar de estructuras de pecado, donde tenemos campos estructurados que son injustos, pero no tan dramáticos como para destruir totalmente la humanidad de la persona en su funcionamiento. Con pecado estructural, no creo que haya otra dimensión que finalmente la destrucción de estas instituciones. Es decir, una lucha abierta para que estas instituciones no existen. No forzosamente violenta, pero una lucha para que no sigan existiendo. En el caso de estructuras de pecado, pienso que en la mayor parte de los casos, aquí está el reto de una transformación de estas mismas estructuras. Quizás del interior, quizás del exterior. Y esto veremos a continuación. He hecho un recorrido bastante rápido, ¿no?, desde el nivel antropológico hasta el nivel más bien teológico.
El nivel teológico es más complejo que lo que acabo de decir. Se debe desarrollar toda la analogía del pecado, o la dimensión analógica del pecado, para poder realmente decidir o determinar qué es o no es una dimensión, un pecado estructural. Pero no pienso que sea aquí el lugar de entrar en tal desarrollo más fino. Sí. Sí, por supuesto. La idea. Usted ahorita acaba de mencionar la cuestión de la dimensión analógica Sí, del pecado, de que el pecado. que llamaríamos el pecado estructural, como el doctor Masich empezó a llamar el pecado social. En México. Es un pecado de la estructura, aunque la estructura No peca, sí. no puede pecar. Ahora, en su libro, no sé si así como utiliza la categoría de la analogía para el pecado, para identificar el pecado social, también lo hace respecto de la estructura, porque si mal no recuerdo, usted da una definición primero sociológica, digamos, de la estructura, y sobre esa va a hacer una reflexión teológica muy profunda, sistemática y muy gracias. Pero entonces, esta estructura, de representarla desde el punto de vista sociológico, que es el conjunto siempre de instituciones, y no solo instituciones, sino de prácticas, de costumbres, en las cuales los hombres nacen, es decir, ya son existentes, son previas, digamos, al nacimiento del hombre, son cosas dadas. Y desde ahí ya, una vez que está la estructura, entonces sí, se va a dirigir hacia y orientar y organizar hacia la vida política, hacia la vida social, hacia la vida económica. Cuando habla usted de estructura del pecado, está partiendo y está en su idea esta noción previa, digamos, y sociológica de la estructura, de lo que es la estructura. Sí, bueno, veo que no me escapo de los detalles. Ok, bueno, no son detalles, es una cosa importante. He sido aquí un poco rápido, ¿no? Distingo, al menos en mi libro, en mi reflexión, distingo dos elementos. En la mayor parte de los casos encontramos campos estructurados de la acción ya existentes. De alguna manera, por educación, por motivos de trabajo, por motivos sencillamente de socialización, ingresamos en algunos que otros de ellos. Si por mala suerte esto es uno que es realmente malo, es decir, que actualiza un contravalor fundamental del ser humano, al momento de ingresar y de adueñarnos de su racionalidad, de interiorizar esta racionalidad, vamos a interiorizar algo que ya existe, y al interiorizarlo vamos a acceder a lo que es. Por lo tanto, vamos a heredar propiamente, en el sentido más estricto de la palabra, heredar de un pasado que no es nuestro. No fuimos nosotros que hemos creado esto. No fuimos nosotros que hemos desarrollado este campo estructurado de la acción. Pero heredamos al
interiorizar, ¿no? Para acceder, vamos a interiorizar. Interiorizar también una historia pasada que no fue nuestra, pero que al momento de adueñarnos de su racionalidad, pero hacemos nuestro. Por lo tanto, hay algo bastante, no chistoso, pero una cosa bastante extraña que ocurre aquí, que efectivamente me estoy comprometiendo por el mismo deseo de acceder al bien o a este campo estructural de la acción, me estoy comprometiendo con una historia y con la historia de un campo estructurado de la acción que yo no he creado. Por lo tanto, actualizo en mi persona, estoy actualizando en mi persona una historia de la cual no he sido partícipe hasta la fecha. Pero en el mismo momento en el cual usted empieza a actuar dentro de este campo, está actualizando esta historia. Doy un ejemplo porque eso parece muy abstracto, ¿no? Y luego tomo su pregunta. Cuando usted integra una institución, el pasado de esta institución, ¿dónde existe? Existe en los libros quizás, existe en la memoria de las personas. Pero este pasado es actualizado en la manera en la cual la gente se comporta hoy en día en esta institución. Puede haber rupturas en este pasado, rechazo de este pasado, pero este mismo rechazo significa refundar esta institución. Podemos decir, negamos ahora, tomamos el ejemplo patético y trágico de los legionarios, ¿no?, de Cristo. Su fundador ha sido comprobado como siendo un fundador más que perverso, ¿no? Realmente, fundamentalmente, no sé cómo calificarlo, bueno, pero conocen a su historia probablemente. La institución hoy en día de los legionarios de Cristo se enfrenta con una muy difícil tarea, ¿no? No solo de asimilar un pasado que ha sido trágico en algunos casos, pero también luminoso en otros. Y al mismo tiempo refundar, bajo ahora la tutela del Vaticano, reformarse de tal manera que este pasado trágico pueda ser superado, no cambiado, superado, para que la institución misma quede reformulada, refundada. Pero se trata de una refundación y por eso es tan costosa y tan difícil. Porque es imposible no hacerse cargo de la memoria pasada que existe en la interacción. Otro ejemplo, África del Sur, después del apartheid, cuando cae el apartheid. Es imposible no hacerse cargo de la memoria trágica del apartheid. Las famosas leyes del punto final en América Latina, que sea Argentina, Chile, Guatemala, que dijeron los sucesos pasados van a ignorarse para el futuro, son leyes que no pudieron ser mantenidas después de un rato de tiempo. De la misma manera en África del Sur, no es posible fingir que esta memoria, que el apartheid no existió. Es necesaria una refundación que cure la memoria y crea un nuevo principio. Refundación. Esto lo he llamado y lo sigo llamando responsabilidad. Común, objetiva. Es objetiva porque existe independientemente de las personas, existe dentro de las estructuras o las instituciones que conforman el campo estructural de la acción.
Y tengo que cargar con ella al momento en el cual me integro en una de ellas. Como muchas de las instituciones preexisten al individuo, por lo tanto, en la mayor parte de los casos, tengo que hacerme cargo de ellas. Por lo tanto, no soy inocente. Si ingreso en una empresa de armamento, no soy inocente, porque cargo precisamente con una responsabilidad común objetiva al momento en el cual decido de ingresar en ella. Lo mismo, si ingreso en una empresa que emplea trabajadores al nivel de casi esclavos, haciéndolos trabajar 18 horas al día, pagándole un sueldo de miseria, el momento en el cual no hay trabajo lo despido, estoy ingresando, ¿no? Y actualizando una responsabilidad común objetiva negativa. Ya he entrado en bastante detalles, me imagino. Usted tenía una pregunta y aquí hay otra, y allá hay otra. Ok, adelante. No sé qué punto de quiebre donde asumo mi responsabilidad o donde ya me vuelvo responsable. Pues creo que, digamos, esta estructura, aunque ya sea preexistente a mí, bueno, yo de cualquier manera, como decía mi abuelita, pues ya le entro al ajo a la hora que asumo un rol dentro de Sí. esa, o sea, lo interiorizo, Sí. porque termino aceptándolo y lo actualizo en el momento que asumo un rol. Un rol, exactamente. Y en tanto yo no quiera que eso cambie, no haga nada porque cambie, pues ahí le decimos. Y igual, como decía mi otra abuelita, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la vaca, ¿no? Bueno, esto es muy coloquial, pero así me lo explico, no sé si lo entendí. Es coloquialmente perfectamente cierto. Sí, es esto, ¿no? Y nos permite, es todo este análisis, ¿no? Un poco fino, rebuscado, a lo mejor un poco que parece teórico, nos permite realmente entender mejor el funcionamiento de la realidad social y la responsabilidad que tenemos en él, en muchos elementos, ¿no? Y de alguna manera aquí vemos la vieja sabiduría de la Iglesia, ¿no? Somos santos y pecadores. Estamos en búsqueda de la santidad, pero estamos en un medio ambiente que se parece perfectamente a lo que somos al interior. Está marcado la realidad social tanto por el bien como por el mal. Y hay ambigüedad en esta realidad social. Una de las interpretaciones de mis trabajos que me molesta un poco es gente que dicen, bueno, hay estructuras de pecado, tenemos que reemplazarlas por estructuras del bien. Sí, pero eso ocurrirá únicamente a nivel escatológico, es decir, en el momento del juicio final. Mientras tanto, tendremos que lidiar con estructuras que son a mitad de camino. Algunas tajantemente ya tan adentradas en el mal, que de alguna manera no hay salvación para ellas, ¿no? Y como obras humanas tenemos que reformarlas o destruirlas. Pero la mayor parte son ambiguas, no del todo buenas ni del todo malas. Y sin embargo, requieren reformas constantes para que se mejoren. De la misma manera que somos pecadores esperando nuestra salvación, la realidad social es marcada por el pecado y esperando su salvación. Nada ha cambiado, ¿no? Desde San Pablo. El mundo gime en esperanza de su Salvador. Es esto, en otro lenguaje. Bueno, yo escuchándolo hoy y ayer, cuando habló del pecado original, por ejemplo, esta idea de Agustín de que hay un pecado que cometen los antepasados y se va transmitiendo de generación en generación, creo que tiene que ver mucho con esto, aunque yo creo que sería de esta manera, por ejemplo, campos estructurados de acción sería una manera contemporánea de entender esa transmisión de esos pecados de nuestros antepasados. No es
no es como para tomarlo literalmente, como lo decía Agustín, de que es un pecado que efectivamente cometió mi abuelo y entonces yo lo sigo pagando, y que tiene, esa es una mentalidad antigua, pero quizás una mirada contemporánea de la idea de pecado, pues podría ser justamente este ejemplo, esta categoría de campo estructural de acción, que justamente genera unas condiciones de relaciones sociales pecaminosas. Entonces, creo que este modelo podría ayudarnos como a reinterpretar, por ejemplo, el concepto de pecado original, y me parece, bueno, en ese sentido me parece muy buena propuesta. Creo inclusive que la noción de pecado estructural no debería ser visto como un novum en la teología, sino más bien debería ser como, creo que está en el corazón mismo de los evangelios, sí. en la misma percepción. Estoy muy de acuerdo con usted. Cuando, por ejemplo, Juan decía, es que el dueño de este mundo, el señor de este mundo es el mal, y mi reino no es de este mundo. O sea, lo que quiero decir es que creo que hasta el mismo Jesús estaba muy consciente que nuestra sociedad era estructuralmente, nunca usó la palabra estructural, pero era estructuralmente marcado por situaciones de injusticia. Sí. Entonces sería interesante como no verlo como un novum, sino verlo inclusive como está en los orígenes mismos. Yo creo que sí, sinceramente, así también se ha desarrollado en su reflexión, ¿no? Por ejemplo, Schonenberg es un autor neerlandés, ha trabajado mucho la noción de pecado del mundo en San Juan, y ha apoyado sobre esta interpretación del pecado del mundo pues la noción de pecado social, y el profesor lo sabe muy bien, el doctor lo sabe muy bien. Este trabajo es un poco a la raíz, ¿no?, del redescubrimiento, efectivamente no de algo nuevo, sino de algo que está en nuestros propios evangelios y escrituras, ¿no? Y efectivamente es una forma de entender el pecado original. Ok, aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego allá. Ah, no, allá antes, perdón. Sí. Dos preguntas, doctor. La primera es que, según nos ha planteado usted, para que exista una estructura de pecado, debe haber una actualización de un valor que va en contra de la dignidad humana. Sí. Es difícil, y también ya lo decía cuando hablaba de los grises, es difícil, bueno, las hay, pero normalmente las estructuras del pecado atentan gradualmente contra la dignidad humana. Las que atentan directamente, pues sí hay que destruirlas, pero normalmente estamos entre aquellas que atentan gradualmente. ¿De qué tamaño es la gradualidad para decir si hay pecado o no? Entonces, como tiene que haber una intencionalidad que se actualiza personalmente, si yo atento contra la justicia, si atento poco o atento mucho a los ojos de Dios, pues estoy faltando a la dignidad de esa persona. Esa es la primera parte. ¿Cómo es esa gradualidad o en qué medida se puede decir que hay una estructura como tal en esa actualización? Y la segunda es, la conversión exige repudio del pecado. Entonces, si yo ubico una estructura de pecado en la que estoy participando y no la repudio, soy parte de esa estructura. Sí. Pero al mismo tiempo, para poderla modificar, necesito, ya sea desde adentro o desde afuera, participar en ella y transformarla. Entonces, el repudio de una estructura y al mismo tiempo el de intentar participar, pues socialmente me excluye porque no me van a dejar ya participar. Entonces, ¿cómo es que se puede dar aquí la conversión? Bueno, la primera pregunta es una excelente pregunta, ¿no? Es la pregunta de la gradualidad. ¿Qué hacemos con los grises? Los matices de grises, ¿no? Yo no diría que es cuestión de cantidad, de cuántos hombres mueren o de cuántas personas son excluidas, sino de la finalidad misma, ¿no? De la interacción. Hay interacciones
que tienen como finalidad, o cuál finalidad atenta directamente contra el lazo o la sociabilidad, ¿no? Usted ha hablado y yo he hablado aquí de dignidad humana, es un poco sencillo, ¿no? Lo primero que van a destruir pecados estructurales, ¿no? Lo primero a lo cual se las reconocen, porque la dificultad está aquí, ¿no? ¿Cómo podemos decir que esto es un pecado estructural o que es otra cosa? Es una estructura normal de la sociedad, un poco perversa, un poco buena, pero ¿cómo reconocerlas? Pues hay signos. Primero, en la mayoría, bueno, no sé, si doy respuesta aquí me demoro para 15 minutos más. Hay signos que permiten reconocerlas, ¿no? Y el punto fundamental es que ya esas interacciones que llamamos pecado estructural ya no atienden ningún tipo de bien, sino que de manera activa, dinámica, trabajan constantemente a una destrucción del lazo social, de las relaciones sociales. Actualizan, de hecho, la destrucción del lazo social. Destruyen sociedad, en otras palabras, ¿no? Pero como esto no lo pueden hacer de manera explícita, desarrollan humo, es decir, desarrollan metalenguajes, para ser precisos. Metalenguajes en lo cual pretenden hacer otra cosa, generalmente algo valorado, socialmente aceptable, mientras lo que realmente actualizan es precisamente esta destrucción lenta pero constante del lazo social, de lo que une las personas las unas con las otras. Volveré sobre esto con más detalles porque es muy importante. Por lo tanto, pienso que no se trata de una gradualidad, sino del valor fundamental, del bien fundamental o del mal fundamental, ¿no? Que actualizan interacciones. Toda la dificultad está en ser capaz de reconocerlas, de vislumbrar cuáles son las interacciones que han llegado a este punto, que no solo son injustas, pero que han llegado al punto de ser realmente malévolas. A su segunda pregunta, que es conectada con la primera, ¿cómo finalmente pensar una conversión sin ser parte de ellas? Yo creo que en la mayor parte de las veces, ¿no? La conversión viene precisamente de una toma de conciencia acerca de un campo estructural de la acción, sea porque vislumbramos sus consecuencias, vemos sus consecuencias, lo que produce realmente, sea porque desde el interior vemos su funcionamiento y padecemos la perversidad que está actualizando este funcionamiento. Alguien ayer estuvo diciendo que había durante muchos años, ¿no?, trabajado dentro de los comités anticorrupción, usted, ¿no? Y ha dicho precisamente que después de tantos años se ha percatado que era parte del problema y no parte de la solución, estas mismas oficinas de lucha contra la corrupción. He aquí un tipo de conversión. Pero diré que la mayor parte de las veces este tipo de conversión desde el interior es más difícil, porque queremos creernos que a lo cual participamos no es perverso. Y seremos siempre más inclinos a aceptar los metalenguajes que crea la institución para autojustificarse, que aceptar
la cruda realidad, que de alguna manera estamos colaborando, en este caso preciso, con algo que no acaba con la corrupción, sino que la entretiene. Conversión del interior es posible, pero es más complicada. Visión del exterior es más sencilla, pero frecuentemente es impotente a cambiar algo. De tal manera que esas estructuras de pecado estructural, parezca tantas veces como siendo una fatalidad. No puedo hacer nada. Porque no puedo, no tengo el poder para cambiarlas. Y aquí donde, pues, mi conclusión, a la cual vendré antes. He respondido de manera parcial a sus preguntas que son complejas, pero había mucha gente más allá atrás, luego mucha gente aquí, me he olvidado. Bueno, aquí porque usted espera desde mucho tiempo. Bueno, básicamente tengo preguntas sobre un ejemplote de estructurota de pecado que creo que ya hace como 10 años se ganó su certificado de estructura de pecado. Sí. Los partidos políticos, el sistema de partidos. Hace unos 20 años habíamos muchos bastante convencidos de que teníamos un enorme lagarto en el patio y como que nos estaba estorbando para hacer la vida cotidiana. Y pues teníamos mucha esperanza de que una vez abiertas las puertas de la democracia el bicho se fuera y ya todo quedara en paz. A la vuelta de hoy, pues lo que nos damos cuenta es de que ahora tenemos al menos 3 lagartos grandes en el patio y que nos hace la vida bastante difícil. Son estructuras que cuando las analizamos a detalle y entendemos sus reglas, incluso en los propios estatutos y en su funcionamiento y dinámica interna, hoy en día realmente ya no solo uno, es un sistema, el sistema de partidos que ya cuaja como una auténtica estructura. Chupan lo peor de la sociedad, tienen reglas para chupar lo peor de la sociedad e impulsarla al poder. Si se quedara que fueran equipos de fútbol no habría problema. El gran problema es de que como son partidos políticos, eso que llega a las cúpulas es lo que transfieren al gobierno. Y por eso nuestro gobierno mexicano está funcionando como el 30% de su capacidad. Entonces ya se convierte en una forma de funcionar general. Si hay excepciones, seguramente. Yo veo mucho chavito que entra a partidos políticos y hasta me quieren salir lagrimitas de ver cómo llegan con mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha pasión, pero estoy absolutamente seguro que a los 2 o 3 años van a estar comprando votos también, comprando almas, afiliando patitos para ganar a convenciones, es decir, ya es un sistema, no hay mucho que hacerle por ahí. Estoy convencido, me convenciste de que ya no hay mucho que hacer para revivir al muerto. La pregunta es, en tu experiencia de lo que tú sabes a nivel internacional, ¿qué camino podríamos tener para tratar de generar por fuera estructuras compensadoras que equilibren poder? ¿De dónde es posible que salgan? ¿De dónde es posible que aparezcan? Para tratar de dar, sin una solución, un puente de salvación o salida para no llegar a la solución escatológica, que puede ser un poco más terrible. Sí, ¿verdad? Yo quiero saber, en principio, como activista social, si desde la sociedad civil, en tu experiencia internacional, has visto que funciona o sucede un contrapeso importante. Y la segunda pregunta, en el caso de la Iglesia Mexicana, a mí me interesa saberlo porque yo pico piedra y quiero saber, pues ya dejo de picar. En tu experiencia en la Iglesia Mexicana, ¿se puede contar con aliados ahí? ¿Hay suficiente masa crítica como para contar con aliados o mejor me entretengo en otro? Ok. 2 preguntas, gracias por la pregunta. Y aquí hay una persona que quiere... A la reflexión que estás haciendo, diciendo un poquito una posición optimista, que contraste un poco con la posición o la observación del fatalismo. Esa posición optimista parte de un hecho. Nosotros vivimos en la esperanza de una liberación integral de tipo escatológico, ¿no? Pero estoy convencido, y no soy yo únicamente, de que la liberación empieza en la historia, ¿no? Y que, con otras palabras, la misión de ayudar a construir el reino es en el aquí y en el ahora. Entonces, si no tiene sentido para nosotros esos 2 aspectos, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Esperar o actuar? Entonces nosotros tenemos que tener, no como un sentido disparatado, la posibilidad de crear estructuras de bien, por ejemplo, eso que decía. Yo sí creo que es posible crear estructuras de bien, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo? Pues mi experiencia personal, por ejemplo, yo he participado en el ámbito formal en
en donde empleados, directivos, administradores se unen para defender una empresa de alto nivel que está a punto de ser destruida por la corrupción. Ciudad según Hidalgo se llama National Casting, podemos ir a verlo. Entonces, eso existe en el ámbito formal. En el ámbito informal, donde hay 26 millones de mexicanos trabajando fuera de la formalidad, ¿no? Es cierto, en el ámbito formal existe el corporativismo, en el ámbito informal no solo el corporativismo, sino el clientelismo político del que has mencionado. Pero en el ámbito informal se pueden crear situaciones que están emergiendo en México como formas autónomas de organización social, que ya existen, o sea, no las estamos inventando. Sí. En el medio rural, en el medio pueblerino, en las periferias urbanas, en donde las personas se organizan en forma autónoma para decir, sí, esto nosotros lo vamos a recrear en base a nuestra historia, en base a nuestra tradición. Okay. Entonces, eso está surgiendo, es real, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí podemos caminar para darle solución a lo que dice él, por dónde caminamos. Eso adelanta varios elementos. A lo mejor voy a recoger todas las preguntas para que tengamos así todas y no haga injusticia a algunos que están esperando desde mucho tiempo, y trataré de responder de manera, bueno, breve, no más breve. Sí, estuvo muy clara la propuesta, la pregunta también las he anotado. Hola Matías, Sí. soy Christopher. Mira, la verdad me causa un poco de ruido tu comentario donde dices que no puede haber como estructuras de gracia. No dije que no pueda bueno, haber perdón, como eso es estructuras del escatológico, bien. pensar en estructuras del bien, ¿no? Porque el pecado estructural es algo que socialmente se puede delimitar en un aumento en el tiempo, en la historia de este país, que más o menos podría ser de 30 años a la fecha, y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, pérdida de la riqueza nacional, secuestro, narcotráfico, migración, ninis o desperdicio del bono demográfico, desempleo, subempleo, aumento, pérdida de la soberanía alimentaria, especulación con granos básicos, pérdida del poder adquisitivo, y la lista sigue, ¿no? Desaparición de grupos armados, adicciones, una cultura icona de masas, o una contracultura las conocemos, corporativismo laboral, etcétera. Pues ahí puedo seguirme así porque la lista es larga del pecado estructural. Yo tenía una pregunta, acorde a lo que tú dices. Entonces, si el pecado es estructural, no debería de ser pecado. Porque bueno, sí, podría ser eso. Y además es escatológico pensar en que haya una otra alternativa, ¿no? Yo básicamente, cuando me hago católico y no protestante, es porque hay algo de la visión protestante que me molesta mucho, que es que la salvación es individual. Sí. La salvación es personal y de secta o de grupo, ¿no? Que no únicamente un grupo nos vamos a salvar. Pero hay algo que me encanta del catolicismo y me atrajo con fuerza aquí, que es que la visión es precisamente, como su nombre lo dice, universal, ecuménica, humanista. Entonces, y además hay algo que me encantó muchísimo. Las estructuras de pecado no son cosas de este tiempo. No. O sea, yo podría identificar o podríamos intentar hablar de que estas podrían haber estado en la época del feudalismo y que estas pudieron haber tenido su más fea cara en el siglo XIV, cuando se viene la peste bubónica y a la gente le salían esas bolas enormes de pus, y aparte se juntó con la crisis de la plata, que era una crisis económica, y después de ese tocar fondo, cuando se pensaba que ya no había más abajo, la propia iglesia renace con un nuevo pensamiento. Y creo que la historia de la iglesia es la historia de las estructuras de gracia. Dice, nada más una última parte, creo que San Mateo lo decía, ¿no? Que hay el hecho de que que el árbol bueno por sus frutos buenos se le conocerá. Sí. Y creo que muchas veces la gente habla de la Inquisición. Sí, la pregunta, porque si no, pues sí, vamos a perdernos. Sí, somos muchos, entonces preguntas tengo dos las elementos. preguntas formuladas, déjate las doy.
¿Por qué no puede haber estructuras de gracia si la historia de la Iglesia es la historia de las estructuras de gracia? Okay. ¿Por qué el pecado estructural no se puede cambiar? Okay. O aceptar el pecado estructural que es fatal e inevitable, ¿no será acaso el peor de los pecados que tienen los cristianos en una sensible crisis del catolicismo? Okay. Yo lo dejo ahí. Okay. Muy bien, Gracias. muchas gracias. ¿Otras preguntas? Ya no hay otras preguntas. Bueno, voy a responder de manera muy sencilla y rápida, ¿no?, a esas preguntas. La primera, cuanto a los partidos políticos, efectivamente, por mala suerte, la democracia no se inventa. Una de las desgracias de muchos países que han adoptado la democracia de manera reciente es haber caído pues, en un tipo de trampa institucional en la cual se han creado estructuras democráticas, pero finalmente la democracia es, antes de ser estructuras, es una cultura democrática. Y en México pues se ha dejado la cultura democrática para más tarde y se han implementado estructuras democráticas, pero que siguen funcionando bajo una cultura que no es democrática. La dificultad es cómo hacer frente, ¿no? Porque cualquier creación de partido efectivamente en México va a recaer muy rápidamente en lo que es una cultura del poder y de la acción del poder político y de un tipo de gobernanza que es culturalmente influenciada más bien por el caudillismo que por la democracia o el principio del marco republicano. De tal manera que la respuesta es, yo creo, del lado en mi experiencia, ¿no?, el lado de lo local, porque la realidad global no cambia desde la globalidad. La realidad cambia a partir de la localidad. Y es a partir precisamente de la generación, la creación de nuevos, sino partidos políticos, al menos creación de conciencia cívica, ¿no?, y de la capacidad, ¿no?, para sistemáticamente y de manera tajante negarse a algunas actitudes que son todavía dominantes culturalmente, como la acepción precisamente de la compra de votos, como el hecho que pues una elección sea siempre un tipo de prebenda pública en el cual puedo sacar un tipo de provecho votando para este o para aquel, ¿no?, un tipo de bono que me dan cada 4 años para comprar algo. Creando, por lo tanto, una conciencia diferente y creando también nuevas instituciones, sino partidos políticos, al menos asociaciones civiles. Y en este campo, obviamente, estoy muy de acuerdo con la otra intervención, ¿no? Hay fuerzas, y esas fuerzas están dispuestas, sea por el entusiasmo de la juventud, que usted mismo notaba, sea porque de alguna manera las personas, por más cínicas que son, anhelan, sin embargo, otra cosa. Hay un anhelo fundamental del bien en cada criatura humana. Y para responder un poco a su pregunta, nunca he hablado ni de fatalismo en cuanto a las estructuras de pecado, ni de algo que no se pueda cambiar. He voceado un tipo de interrogante sobre la creación de estructuras del bien perfecto, ¿no?, de un tipo de bien que sería angelical casi. Estoy hablando aquí más bien de estructuras para el bien común, ¿no? Crear estructuras, las estructuras que sirven el bien común. Estas son las estructuras que tenemos que generar dentro de nuestra sociedad para que esta sociedad precisamente fomente progresivamente una reforma y transformación. Existen estructuras de gracia en la historia y la principal de esta es la Iglesia, tiene perfectamente razón.
Estas estructuras de gracia no solo están animadas, y aquí entra de nuevo la teología, no solo están animadas por la fuerza humana, por una voluntad y una simple designo o intencionalidad humana. Lo que las anima, en el sentido griego de la palabra, lo que les da un ánima, su dinamismo, su dynamis, es la fuerza misma del resucitado. Y esta fuerza es más potente que cualquier tipo de estructura de pecado. De aquí precisamente, ¿no?, que el activismo y el compromiso de los cristianos, incluso si mueren, traerá fruto. Es la vieja idea de la Iglesia que la sangre de los mártires, salen, brotan nuevos elementos. De aquí que hay, sí, una fuerza mayor, superior, a la cual los cristianos creen y que les impide en cualquier situación, sea incluso en la Alemania nazi, desesperar. Vean un poco en la peor de las situaciones, los cristianos no desesperan. No porque crean que puedan cambiar inmediatamente las cosas, sino porque saben que este estado social no permanecerá para siempre. Y que hay dentro de su fe una fuerza mayor que no es una fuerza humana actuando en la historia. Finalmente, a su pregunta sobre los recursos que hay en la Iglesia para precisamente superar esta crisis de los partidos políticos, yo creo que hay recursos enormes, porque de las muchas instituciones, la Iglesia es una de las únicas que realmente no solo pretende educar a valores, sino que realmente crea personas con valores, lo que es algo totalmente diferente. No puede educar usted a una persona a valores. Es decir, puedo dar un curso sobre lo que es la justicia, pero no puedo transformar mis alumnos en personas que sean justas. Es la vieja idea de una virtud moral. Una virtud moral se aprende a través de una praxis. Y el aula de clase no es una praxis. Si los partidos son tan malévolos hoy en día en México es porque es una praxis. Esta praxis genera no virtudes, sino vicios. La Iglesia es un lugar donde se pueden, hoy en día todavía, por la integración entre comunidades, praxis litúrgica, crear virtudes y apoyarse en la Iglesia como uno de los pocos lugares con la familia en la cual se pueden crear virtudes y adquirir virtudes, es seguramente ver uno de los pocos lugares sociales donde se puedan hoy en día generar virtudes dentro de nuestras sociedades. Porque por mala suerte, la socialización hoy en día más bien crea nuevos bárbaros, en el sentido griego de la palabra, que personas que actualicen virtudes. Las virtudes civiles ya no están transmitidas en nuestros tiempos. Las nuevas generaciones en los barrios pobres de México son nuevos bárbaros. Bárbaroi, en el sentido griego de la palabra, gente sin leyes, sin ley moral, entiéndanme. He respuesto a varias preguntas y con ellas he adelantado algunas de las conclusiones, ¿no? Muy rápidamente quiero nomás decir algunas cosas para terminar de responder a su pregunta y dar una clausura también a este curso. ¿A qué se reconocen que existe un pecado estructural? Son difíciles de reconocer, precisamente por los metalenguajes que desarrollan. Instituciones muy perversas pueden tener discursos fabulosamente humanísticos, ¿no? Véanse la constitución, por ejemplo, de la Unión Soviética, al mismo tiempo que existían los campos de Stalin, ¿no?, de exterminación, de los Gulag.
Pero hay muchos otros casos. Uno de los casos es el hecho que cada partido político está en contra de la corrupción, al menos en su programa, y obviamente sabemos que habitualmente la realidad es un poco diferente. Los metalenguajes no solo son metalenguajes, sino que queremos creernos estos metalenguajes, seamos al interior o al exterior. Ser crítico en cuanto a esos metalenguajes es muy difícil. Requiere conocimiento real de esta institución, de lo que realmente crea, del bien que realmente actualiza. Por lo tanto, mayor parte de las estructuras de pecado están sumergidas en algún tipo de mentira sistémica y sistemática, de tal manera que los roles principales dentro de esta misma estructura son roles en el cual los mismos componentes de la estructura saben que emplean un doble lenguaje. Estoy diciendo algo y estoy actuando de manera diferente. Lo saben, pero piensan creer que eso es necesario, porque siguen convencidos que esta institución es buena. Tenemos aquí una segunda característica a la cual reconocemos las estructuras de pecado, es que crean una alienación real de la persona. Y aquí superamos un mero análisis filosófico, incluso ético, para entrar en un análisis realmente teológico. El pecado es alienación hacia mí mismo, pérdida de mi propia libertad, alienación de mi libertad, progresiva, no es inmediata. Pero a eso reconocemos que tenemos de estos personajes fabulosamente contradictorios en ellas, y que sin embargo pueden venir llorando con los ojos gordos de lágrima y con un corazón del cual brota las mejores de las instituciones, de las intenciones, pero que sin embargo media hora antes estaban en la cámara de tortura, pues infligiendo pues dolores insoportables a una persona. Esto es la alienación del pecado, precisamente, ¿no? Una fuerza perversa que destruye precisamente nuestra libertad y la ata de tal manera a que ya no seamos capaces de liberarnos nosotros mismos de ella. Somos atados a, ligados a. Y reconocemos que esta atadura es tal que finalmente ya no somos capaces de autoliberarnos a nosotros mismos, sino que la conversión y la fuerza de esta conversión vendrá probablemente, y por eso es pecado estructural, vendrá probablemente de una fuerza también que es superior, ¿no? Y que llamaremos aquí gracia. Sin embargo, por más terribles que pueda parecer esta alienación, nuestra fe es que la gracia es siempre mayor. Y donde existe el pecado, sobreabunde la gracia. Sin embargo, la Iglesia no ha reconocido todavía el campo precisamente del pecado estructural como siendo un campo pastoral, un lugar de conversión, de metanoia y también de perdón. Y creo que todavía queda realmente de idear en la misma Iglesia la capacidad para responder a estas realidades perversas que realmente alienan personas de su propia libertad. Luego, reconocemos las estructuras de pecado por la violencia con la cual actúan. Lo más se alejan de un bien real y lo más actualizan un mal, lo mayor tendrá que ser la coerción y la violencia dentro de la misma organización.
ya no van a requerir, ya no van a ser capaces de crear consenso libre y tendrán más que acudir a coerción y a todo tipo de coerción, desde coerción económica hasta coerción violenta. Véanse cómo funcionan precisamente las organizaciones criminales, ¿no? El narcotráfico es estructurado con un grado y un nivel de violencia que no es casual, que precisamente surge de la actualización de un mal social. Y para eso, para mantener la institución existente, el grado de violencia es sumo. Están siempre al punto de quebrarse por el nivel de violencia que ejercen para mantener sus tropas y mantener su propia existencia. ¿Cómo luchar en contra? ¿Cómo reconocer? Di 3 indicios, podríamos desarrollar más indicios, ¿no? Pero esos 3 indicios. Otro indicio, otro elemento sobre el cual quiero concluir es este. ¿Cómo luchar en contra de estructuras de pecado? Pecado estructural. Pues, como lo decía ayer, correr desnudo sobre el paseo de la Reforma no genera cambios. Estructuras de pecado, si no pueden ser transformadas, deben de ser destruidas. Y aquí resalta la dimensión política del cristianismo. No solo designar estructuras de pecado y quedarse luego las manos en el bolsillo, sino que hay cosas que no deben de existir. Y la Iglesia en algunas situaciones, ciertamente más bien excepcionales, debe de levantarse y condenar de manera absoluta y completa algunas estructuras existentes, sea el esclavaje, como lo ha hecho, sea el comunismo, como también lo ha hecho, pero muchas otras en las cuales, por mala suerte, la Iglesia ni ha levantado el primer pequeño dedo. Casos de violaciones masivas de los derechos humanos, de dictaduras militares y otros acontecimientos en los cuales somos familiares. Debe de tener la fuerza como para reconocer que eso es parte, a mi parecer, de su propia misión como Iglesia. Y para lo cual cuenta con recursos, no entiendo con recursos aquí recursos financieros, pero recursos precisamente de gracia. Porque precisamente la gente que están sumergidas en estas estructuras de pecados, habitualmente tal es el grado de su alienación que ni siquiera son capaces de verlas y reconocerlas para lo que son. Como este sacerdote argentino que me decía en el 96, en Argentina no hay pobres, solo hay personas que no quieren trabajar. Él era sumamente culto, tenía doctorado y todo, totalmente ciego a la realidad social de su propio país y al funcionamiento de esta realidad. ¿Cómo luchar en contra? Pues creando estructuras para el bien común, reformando estructuras existentes para que trabajen para el bien común, pero sobre todo creando estructuras para el bien común, creando interacciones, porque solo con interacciones luchan contra otras interacciones. Luhmann, el sociólogo Niklas Luhmann, nos ayuda mucho en esta reflexión. No hay cambios de sistemas sociales, sino es porque otro sistema social se genera y venga a ejercer una presión sobre el sistema social existente. Sistemas sociales son sensibles a otros sistemas sociales. Tenemos, por lo tanto, que generar interacciones diferentes.
Empezando no por lo global, creando una red internacional de los buenos, sino crear pues movimientos locales que luchan contra abusos locales. Sin embargo, esta estrategia tiene sus límites, porque precisamente las metaestructuras de una sociedad pues rigen el marco global, incluso de interacciones locales. ¿Cómo generar entonces cambios a nivel macro, ¿no? A nivel de un Estado, a nivel de una sociedad entera? Temóme decir que no lo sé. Lo único que sé es que cualquier institución, incluso macro, es sumamente frágil y que existen únicamente porque hay un consentimiento general a lo mismo, pero que esos consentimientos pueden romperse de manera repentina. La caída de la Unión Soviética es un ejemplo de esto. ¿Quién hubiera creído que el sistema comunista podía caerse, que el Estado comunista podía caerse en menos de 2 meses? Nadie. Y sin embargo pueden caerse. Toda estructura social es frágil. Incluso las que parecen y quieren parecerse y tienen un metadiscurso sobre su fuerza y sobre el carácter que no son cambiables para nada, son frágiles y pueden cambiarse. No sé todavía cómo cambiarlas. No he ideado y no he encontrado ejemplos o literatura sobre el respeto. Lo único que sé es que empoderamiento a nivel de estrategias, por ejemplo, para generar buen gobierno, tiene un efecto extraordinario, siempre y cuando las estrategias de empoderamiento son y salen de las personas locales y responden a sus propias decisiones.